Si admitimos a las señoras, no podemos negarles la plenitud de derechos. Sí, pero introducir socias en nuestras asambleas dará lugar a que éstas sean primero inútiles, luego perjudiciales y finalmente suprimidas. No nos dejemos alucinar de una vana ilusión. Las damas nunca frecuentarán nuestras asambleas. El recato las alejará perpetuamente de ellas. Pues yo creo que vendrán. Vendrán a perder en la sociedad una parte del tiempo que les sobra. ¿Cómo esperar que sean amigas del país las que no lo son de sus casas? Y buenas ciudadanas las que desdeñan las... No contentos los hombres con haberse reservado los empleos y las honras, han despojado a las mujeres hasta de la complacencia de tener un conocimiento ilustrado. No les permiten el mando en lo público, les niegan la instrucción. Quisiera saber cuántos de los hombres de la sociedad matritense tienen conocimientos elementales y con todo asisten y dan su voto. Si las mujeres tuvieran la misma educación que los hombres, harían tanto o más que estos. A pesar de ser ilustrados y progresistas, los miembros de la Sociedad Económica Matritense mostraban su desacuerdo ante la iniciativa de abrir las puertas de esta entidad a las mujeres. Cabarrús en contra y Jovellanos a favor capitalizaron el debate. Nadie podía sospechar que las mujeres se atrevieran a manifestar su opinión, pero Josefa Mari Borbón lo hizo. Protestó por la injusticia cometida con las mujeres y demostró que el talento y la inteligencia no eran atributos exclusivos del sexo masculino. Ella constituía el mejor ejemplo. Con la Ilustración había llegado una bocanada de aire fresco. Eran tiempos de reforma y de catarsis. Las mujeres miraban esperanzadas al futuro. Hasta nosotros llegaba la luz de las nuevas ideas nacidas en Francia. La razón, la naturaleza, el progreso y la felicidad adquirían connotaciones distintas a las tradicionales. Era, en palabras de Kant, el fin de la minoría de edad del hombre, el fin de su incapacidad para utilizar la razón sin la dirección de otro. La Ilustración trataba de transformar la realidad. Quería conseguir la renovación de la cultura y la regeneración de la sociedad. Una de las pautas consistía en facilitar el acceso de la mujer a la cultura. Algunos ilustrados levantaron su voz en defensa del sexo femenino. Se habían percatado de que la mujer también formaba parte de la sociedad y que su actividad podría ser muy útil en la consecución de los objetivos perseguidos en el programa de los ilustrados. Aunque seguían considerándonos inferiores porque en el fondo temían que las mujeres pudiesen llegar a ser sus iguales. Por eso los miembros de la Matritense se oponían al ingreso de las mujeres en la sociedad. Al final, la polémica se zanjó con la intervención del rey. Carlos III autorizó personalmente la entrada de mujeres en la Sociedad Económica de Madrid. ¿Y por qué un monarca tan ocupado como Carlos III interviene en la polémica sobre la admisión de las mujeres?
El rey lo que hace es apoyar la política utilitaria que distingue su reinado y también mediar evitando polémicas demasiado agrias. Por ello, el monarca sanciona la entrada de las mujeres en la sociedad, pero la sanciona siempre que formen una junta diferente y aparte, y siempre que se ocupen de asuntos propios de mujeres. ¿Y por qué interviene Josefa Mari Borbón? Indudablemente le va mucho en la polémica. Las damas le piden ayuda y ella escribe un discurso racional y apasionado con argumentos muy difíciles de refutar. Se trata de que otras mujeres participen de su propio privilegio, se trata de mantenerlo y también de demostrar que puede decir y quiere decir lo que es de derecho. La Junta de Damas se constituirá con la condesa duquesa de Benavente como presidenta y uno de sus primeros actos será nombrar miembro de pleno derecho de la sociedad matritense a Josefa Mari Borbón. Es un reconocimiento a su esfuerzo en apoyarlas y también un reconocimiento a sus méritos, a los méritos de una mujer excepcional, dispuesta a batir sus armas en defensa de otras mujeres. Sí, fue la condesa duquesa de Benavente, María Josefa Alfonso Pimentel, primera presidenta de la Junta de Damas, quien propuso mi nombre a la Asamblea. Nunca mantuve una relación muy profunda con ella, pertenecíamos a mundos diferentes. Era una gran señora, distinguida y culta. Ella simbolizaba el prototipo de mujer ilustrada, siempre rodeada de intelectuales, artistas y políticos. La condesa duquesa de Benavente, duquesa de Osuna por su matrimonio, se había convertido en una de las personas más influyentes de la corte. Como el resto de la aristocracia, la Benavente y su marido poseían una hermosa casa de campo. Los nobles ya no se reunían como antaño en torno al monarca, y es que la nobleza española, influenciada por la obra de Rousseau, había redescubierto la naturaleza. En las afueras de Madrid se levantaba el Capricho, la famosa residencia de los Osuna. Aquí se celebraban las más variadas actividades culturales y festivas. Es como si el pasado cobrara vida. Siguiendo el curso de la ría, llegabas al embarcadero. Este era uno de los rincones más apacibles y hermosos de la Alameda. Sí, recuerdo que después del puente se encontraba el casino. Aquí se celebraban las fiestas más brillantes de la sociedad madrileña. Muy cerca, al otro lado de los pinos, la zona de juegos. Aquella que inmortalizaría Goya en El columpio y la gallina ciega. La condesa duquesa de Benavente, amante y mecenas del arte, había encargado a Francisco de Goya la decoración de su casa. Para el Capricho pintó Goya varios cuadros. Los temas elegidos estaban muy de acuerdo con las normas tradicionales de decoración que consideraban las escenas campestres y rurales como las más adecuadas para las residencias en el campo. Pero la Benavente admiraba las nuevas tendencias y la originalidad. Por ello, Goya creó para ella otro tipo de cuadros. Las escenas de brujas y los temas literarios fueron los elegidos por la condesa duquesa para colgar en su gabinete. Los Osuna siempre mantuvieron buenas relaciones con Goya, que fue uno de sus artistas preferidos. El pintor aragonés
Pasaba grandes temporadas en la residencia de los duques. Y es que este recinto se erigió en aquel tiempo como auténtico foro de debate. Se discutían las vanguardias literarias, filosóficas, teatrales o musicales. Moratín, don Ramón de la Cruz, Iriarte eran asiduos a las tertulias y fiestas de los Osuna, en las que jamás faltaba la música. El duque, don Pedro de Alcántara, disponía de orquesta propia y de una biblioteca musical importantísima. Obras de Mozart, Cimarosa, Haydn y Rossini figuraban entre las nuevas partituras que la condesa duquesa había hecho copiar. Ella también amaba la música, sobre todo la de Haydn, a quien intentaron contratar, pero los compromisos adquiridos por el compositor austríaco impidieron que éste atendiera la demanda de los duques, que sí consiguieron los servicios de otro músico importante, admirado y popular durante una temporada para los duques de Osuna. Él defendía la música instrumental y, aunque se resistía a componer para el teatro, accedió a escribir la música para la zarzuela Clementina de Ramón de la Cruz, con el que había intimado en las reuniones del Capricho. Pero no era Ramón de la Cruz el contertulio más afín a Boccherini. Sus gustos seguían caminos distintos. Quien estaba en mayor sintonía con el músico italiano era, sin duda, Tomás de Iriarte, el escritor que intentaba culturizar con sus fábulas y defendía el espíritu musical de la Ilustración. Claro que hubo una música ilustrada y músicos ilustrados. Pensemos, por ejemplo, en el conde de Peñaflorida, fundador de la Sociedad Vascongada de Amigos del País, y tantos músicos de Aránzazu como Larrañaga, etc. Ahora mismo estamos en el Parque del Capricho, la finca que construyeron los duques de Osuna a las afueras de Madrid, cansados un poco del jaleo de su palacio de la Cuesta de la Vega. Y la condesa duquesa de Benavente, es decir, la mujer del duque de Osuna, fue uno de los grandes personajes musicales del Madrid de la época. Su afición a la música era tan grande que llegó a pedir, a través del embajador de España en Viena, del Elis, que Haydn le enviase composiciones de una manera regular, y de hecho el gran compositor lo hizo. Por otra parte, Iriarte, por ejemplo, muy ligado también a la vida intelectual de Madrid, fue un gran compositor y escribió un poema hacia 1790 que se llama La música, en donde demuestra unos conocimientos extraordinarios del mundo musical, no solamente del español, sino del europeo, la cantidad de músicos que cita. Es la época también en que aparecen las primeras divas en el mundo de la tonadilla y de la ópera. Recordemos a María Lavenant, que Jovellanos elogió tanto, y que cuando murió paralizó prácticamente la vida de Madrid su entierro, y era el día en que expulsaban a los jesuitas, y sin embargo todo el mundo acudió al entierro de la Lavenant y no se hablaba de otra cosa más que de esta mujer, como otras tantas que hubo en aquella época celebérrimas. Habría que hablar también de la Sevilla de Olavide y de Jovellanos, de la juventud de Jovellanos, en donde hubo músicos tan interesantes como Montero, que nos ha dejado unas sonatas extraordinarias, del padre Soler en el Escorial y las relaciones con todos los músicos de la época. En fin, creo que el movimiento ilustrado en la música fue importantísimo y muchos de los compositores y de los intelectuales, comenzando por Feijóo a comienzos del 18, se ocuparon por primera vez del tema musical y de los problemas que esto comportaba. Por otro lado, Iriarte introduce ya el sentimiento en la música, esa sensibilidad que vamos a ver en la época Sturm und Drang de Haydn y también, como no, en Beethoven. En los gustos teatrales tampoco existía unanimidad. Era famosa la polémica que enfrentaba a don Ramón de la Cruz con Leandro Fernández de Moratín. Ramón de la Cruz se burlaba del teatro trágico y Molière le dejaba bastante indiferente. Sin embargo, Moratín admiraba a los creadores franceses y criticaba a don Ramón por el excesivo casticismo de sus sainetes.
Los dos autores asistían a las tertulias del Capricho y también a las veladas en las que la condesa duquesa de Benavente y sus invitados representaban unas veces las obras más en boga y otras las escritas especialmente para ella. Tomás de Iriarte le dedicó El don de gentes y Donde menos se piensa salta la liebre, que fueron estrenadas en la Alameda. Algunos censuraban el comportamiento de la duquesa, criticaban el lujo y boato de sus fiestas que se prolongaban toda la noche. Reprobaban los excesivos caprichos que la Benavente se había permitido a la hora de decorar su casa de campo. Pero esto era lo normal. Ella vivía rodeada de los privilegios propios de su rango, y fueron muchos los que se beneficiaron de la acomodada situación de la duquesa. Escritores, actores, músicos y pintores figuraban en la lista de protegidos, aunque la generosidad de la Benavente alcanzaba otros ámbitos. A la muerte de Ramón de la Cruz, la hija de este pidió ayuda económica a los Osuna. La respuesta de la duquesa no se hizo esperar. Desde ese mismo día, la hija de don Ramón de la Cruz recibió 6 reales diarios. Fue una mujer privilegiada en lo que a educación se refiere. En primer lugar, era hija de una madre alfabetizada, lo cual tiene una poderosa influencia a la hora de la incitación a la lectura o a la escritura, y además tuvo unos maestros de gran prestigio, un bibliotecario real, Rafael Casalbón, y un excelente latinista, Verdejo. Con ellos aprendió lenguas clásicas, leía y entendía bien latín y griego, y también lenguas modernas, porque estos hombres de cultura clásica estaban convencidos de la necesidad de conocer otras lenguas. Josefa Marie Borbón sabía francés, sabía italiano y conocía algo de inglés, lo cual facilitó su acceso a otros textos y le permitió una de sus labores fundamentales, que fue la traducción. Su formación fue poco diferenciada, es decir, al contrario de algunas de sus contemporáneas, nunca fue a un colegio femenino y tampoco su formación transcurrió por los cauces habituales de la educación de las niñas. Fue una educación rigurosa, relativamente científica, centrada en la gramática y en la lógica. Y esto explica, sobre todo, lo que podríamos llamar el carácter de su obra. Una obra que es fundamentalmente de ensayo y una obra que es similar en estilo y en objetivos a la de sus compañeros de las sociedades económicas. Todo ello para llevar a un objetivo que es el que ella misma se propone: convencer a la sociedad española de la necesidad de educar a las niñas y de hacerles participar en el proceso general de la Ilustración. Carlos III, un buen rey ilustrado. Con Carlos III llegaron a Madrid las reformas. Yo vi cómo cambiaba poco a poco la fisonomía de la ciudad. Primero fue el empedrado de las calles, paso previo y necesario para el saneamiento de la villa. Después, la iluminación, la instalación de aquellos frágiles faroles de cristal. Y más tarde, el embellecimiento. Las fuentes de Neptuno y Cibeles, la puerta de Alcalá, el Prado. Con este paseo se pretendía ofrecer un nuevo aliciente para el ocio. Los madrileños añoraban las corridas de toros. Carlos III las había suprimido porque consideraba
que la crueldad de la fiesta era un elemento discordante en el proyecto civilizador que él defendía para España. Recuerdo cómo Jovellanos decía que una buena educación sería capaz de sugerir muchos medios de emplear útil y agradablemente el tiempo sin necesidad de espectáculos. Jovellanos estaba en lo cierto, mas eran tan pocos los que tenían acceso a la cultura. El pesimismo aumentaba al comprobar la situación de las mujeres. Nuestra educación se consideraba como materia de poca entidad. El Estado, los padres y hasta las mismas mujeres miraban con indiferencia el aprender. Nosotras, la Junta de Damas, intentamos desde la Sociedad Económica Matritense ayudar a las mujeres. Había llegado el momento de despertar del injusto letargo al que nos sometieron durante siglos. Vivíamos momentos de cambio social. El gobierno pretendía abrir las puertas al progreso. La nueva dinastía, los Borbones, establecieron, como en otros países europeos, manufacturas regias. La fábrica de cristal de la Granja, la de porcelana del Buen Retiro y la de tapices de Santa Bárbara vinieron a cambiar la tradicional actividad industrial española y muy pronto se convirtieron en importantes centros de impulso creativo. La mujer debía incorporarse al proceso de renovación. Las expertas manos del artesano plasmarían para la posteridad dibujos de artistas tan relevantes como Goya o Valleu. Nosotras, en las llamadas escuelas patrióticas, formábamos a las jóvenes enseñándoles un oficio. Les mostrábamos el arte de tejer en todas sus variedades. Más tarde, creamos el Montepío de Hiladas para dar trabajo a las exalumnas y evitar así que olvidaran lo aprendido, ayudarlas económicamente y aumentar la producción de hilados. Carlos III, como buen ilustrado, fue quien estableció oficialmente en 1783 las escuelas de niñas. El programa educativo, muy distinto al de los niños, consistía en enseñar rezos y labores. Solo podrían aprender a leer y escribir las niñas que previamente lo solicitasen. Debíamos hacer tantas cosas. Era tal la necesidad. Recuerdo que un día la secretaria de la Junta de Damas, la condesa de Montijo, nos habló de la trágica situación de la inclusa que presentaba un balance de mortalidad del 96%. Quería la condesa que la Junta la apoyara para solicitar al rey la dirección y gestión de la Real Inclusa, que siempre había estado en manos de los hombres. Conseguimos hacernos cargo de la institución. Fue muy importante su labor, sobre todo en el hospicio, porque disminuyó la tasa de mortalidad de una forma importantísima. Los niños estaban llenos de suciedad, los pañales no se lavaban, había nodrizas que tenían a su cuidado 3 niños, lo cual significaba, claro, que murieran el 96% de los depositados. Al año de encargarse ellas de visitar el hospicio, de cuidarse de la higiene y de la alimentación adecuada de los niños, la tasa bajó del 96 al 45%. Y al año, a comienzos del siglo XIX, esa tasa era del 36%. Fue importantísima la labor de las damas en este sentido porque, claro, trabajaron con eficacia, con inteligencia y dieron un ejemplo que es muy notable en la España de finales del siglo XVIII. Y es que la condesa de Montijo, María Francisca de Sales Portocarrero, siempre dejaba constancia de sus convicciones cristianas. La caridad, el amor a los demás, guiaban todas sus acciones. Era sin duda su comportamiento el fruto de la profunda educación religiosa que había recibido.
Huérfana de padre cuando solo contaba 3 años, vio al poco tiempo cómo su madre ingresaba en religión. María Francisca quedó entonces al cuidado de su abuelo paterno, conde de Montijo, quien confió a las monjas salesas la educación de su nieta. La muerte del abuelo convirtió a María Francisca, con 9 años, en la 6ª titular del condado de Montijo. De su custodia se encargó un tío abuelo, don Luis Fernández de Córdoba, arzobispo de Toledo, que vigilaba el comportamiento de la niña en todo momento modélico. Las monjas decían de ella: reúne esta señorita tan bellas cualidades que creemos hará la felicidad de la casa en que entre, más aún por sus virtudes que por los grandes bienes que posee. María Francisca siguió viviendo en el colegio de las Salesas Reales, que solo abandonó para casarse con Felipe Palafox, marqués de Ariza. Felipe era un militar reformista y liberal. María Francisca, inteligente y culta. Creo que ella y la condesa duquesa de Benavente fueron las mujeres más sobresalientes e interesantes de nuestro tiempo. Las dos se habían hecho merecedoras del protagonismo que ostentaban tanto en los medios culturales como políticos y sociales. Las dos reunían en sus casas a los personajes más cultos e influyentes del reino. Yo frecuentaba poco estos salones. No me atraían excesivamente las reuniones sociales. Después de mi matrimonio con el abogado Joaquín Fuertes Piquer, regresé a Zaragoza, la ciudad en la que había nacido. No me importó dejar la capital. Aquí era muy feliz. Me gustaba la paz y la tranquilidad de las ciudades pequeñas. En Zaragoza participé en algunas de las tertulias que se celebraban en los cafés. Aquellos cafés a los que Jovellanos llamaba muy expresivamente casas de conversación y a las que él era tan aficionado. A mí no me entusiasmaban, se murmuraba demasiado. Y yo siempre pensé que la murmuración era el recurso de los que no sabían de qué hablar. Aunque tengo que reconocer que gracias a estas reuniones, la mujer se fue introduciendo poco a poco en la sociedad. El siglo XVIII es un siglo de gran protagonismo para las mujeres. Esos salones que en principio pues parecen dedicados y regentados por damas ociosas tienen, sin embargo, una fuerte carga simbólica muy importante. Supone la conquista por parte de las mujeres de un espacio público, de las mujeres educadas naturalmente, pero ese es el primer paso, un espacio público de la conquista de la voz, la conquista de la palabra, la conquista de poder dedicarse a tareas intelectuales y de hablar en público. No hay que olvidar que el siglo anterior y desde el Renacimiento la mujer estaba considerada como un ser inferior. Si quería estudiar o quería opinar intelectualmente tenía que refugiarse en un convento, y fue el gran siglo, el XVII, de enclaustramiento de la mujer, de quema de brujas, y en este sentido los salones supone una apertura, una sociabilidad nueva y al mismo tiempo una mezcla de grupos sociales de diferentes raíces, de diferentes contextos. Concretamente, además, el salón de la condesa duquesa de Benavente, de la duquesa de Osuna, en cuya gran finca El Capricho estamos, en Alameda de Osuna, era el salón quizá más importante de la época, junto con el de la condesa Montijo. Y la duquesa misma es uno de los grandes personajes femeninos de todos los tiempos. Es una mujer que reunió prácticamente pues todas las cualidades que se pueden perseguir. Era bella, era inteligente, era culta, dominaba varios idiomas, era curiosa intelectualmente. Todavía a los 83 años, en la víspera de su muerte, esperaba anhelante el telescopio que le acababa de llegar de París, que había pedido a sus amigos de allí. Una gran vida fecunda y ejemplar. La condesa de Montijo tuvo la suerte de contar en su salón, de contar en su casa, de contar en sus conversaciones, de contar en su tertulia con personajes plenamente ilustrados que estaban convencidos de la realidad, al menos de la posibilidad del proyecto de la Ilustración, y que eran personajes interesados en la cultura, interesados en las ciencias, interesados en las novedades y sobre todo interesados en la religión,
porque la religión entonces dominaba todos los aspectos y todas las manifestaciones de la vida. Y allí acudían, y allí acudieron, y allí conversaron esta realidad que se olvidó después de la conversación, preocupados por todos estos problemas y por todos estos proyectos, personajes como Jovellanos, que alaba tanto a la condesa, Meléndez Valdés, que está encariñado con ella también. Acuden allí también personajes como Yeregui y otros que siendo clérigos no eran como Yeregui, que iban sencillamente a espiar a la Montijo, a la condesa, que tenía tanto crédito entre estas élites, entre estas minorías, aquellos curas que después acabarían denunciándola desde los púlpitos, acabarían delatándola también desde los púlpitos y suscitando reacciones contrarias tanto contra la Montijo, contra la condesa de Montijo, como contra aquellas mujeres preocupadas por todas estas cuestiones culturales, por este proyecto realmente ilustrado de España. Me exasperaban aquellos sacerdotes que acudían al salón de la Montijo y más tarde la denunciaban desde el púlpito. Era una actitud cobarde, de una posición reaccionaria que quería eliminar toda posibilidad de reformas o progreso. Una oposición tradicional que todavía lamentaba la expulsión de los jesuitas. Recuerdo que fue después del motín de Esquilache. El fiscal del Consejo de Castilla, Campomanes, acusó oficialmente a la Compañía de Jesús de promover e incitar todos aquellos alborotos. Carlos III decretó la expulsión de los jesuitas. El monarca no se preocupó por conocer la verdad de lo sucedido. Dio por buena la versión de Campomanes, porque él ya tenía decidido prescindir de la Compañía de Jesús siguiendo el ejemplo de otros países. Y porque además contaba con el apoyo de otras órdenes religiosas. Carlos III sospechaba que los jesuitas se opondrían a sus reformas, que nunca aceptarían el regalismo, y por eso los consideró como enemigos e influyó para que el Papa disolviera la Compañía de Jesús. Habían pasado más de 20 años desde entonces y los sectores más conservadores seguían considerando que todo el que no estuviera de acuerdo con la línea defendida por los jesuitas era jansenista. Según este criterio, todos los que creíamos en la Ilustración éramos jansenistas. La condesa de Montijo pretendía cambiar la religiosidad fanática de los españoles por un sentimiento religioso más puro. Si por algo se caracterizó la Ilustración, fue por su empeño en reformar la vida religiosa. Una vida religiosa que contrastaba con todas las formas expresivas heredadas. Una vida religiosa que partía de la mayor atención a la Sagrada Escritura, al Evangelio como inspirador y animador de todo. Recordemos que en la tertulia de la condesa de Montijo se celebraba, y con qué fervor, el que en España por fin se hubieran decidido a traducir al castellano los libros de la Sagrada Escritura. Una religiosidad, por otra parte, que diese la importancia que, según los ilustrados, tenían los seglares en la Iglesia. Recordemos también cómo la condesa de Montijo tradujo aquellas instrucciones sobre el matrimonio, que nos indica un signo de modernidad, un signo también de secularidad. Una religiosidad, la propugnada por los ilustrados, que quería también la seriedad, la racionalidad, el no atarse a revelaciones falsas, a profecías ridículas, que exigía rigor, menos confesarse y mejor confesarse, que aborrecía las formas externas. Esta religiosidad fue calificada como jansenismo, pero por los enemigos, por aquellos aferrados a la tradición, a lo del siempre fue así, luego tiene que ser lo bueno. Y por este motivo todo se mezcló en la acusación de esta herejía que en España no existió, esto debe quedar muy claro, de jansenistas contra los ilustrados. Y los predicadores, algunos predicadores desde el púlpito, se empeñaban en proclamar la malicia, bueno, una malicia sustancial de aquellos jansenistas que no eran tales.
Y en esa mezcla de lo político, de lo cultural, de lo religioso, se vio mezclada la condesa de Montijo con toda su tertulia, y he ahí la raíz del proceso inquisitorial que se la inició. Se la inició a ella, se inició también para otros, y que en realidad era una acusación de algo inexistente, de jansenistas. Bien es cierto que la Inquisición no fue dura, no fue excesivamente dura, que el proceso no llegó a sus últimas consecuencias, pero no es menos cierto que aquí vemos el signo de aquella oposición tradicional contra toda novedad. A pesar de las críticas, la condesa de Montijo siguió trabajando como secretaria de la Junta de Damas. María Francisca se había convertido en el alma de esta institución y ella asumió la responsabilidad de defender la opinión de las mujeres cuando se intentó imponer desde el gobierno un traje femenino nacional. La medida gubernamental, concebida para controlar el gasto, hubo de ser retirada ante la magnífica intervención de la condesa de Montijo. La condesa de Montijo, ante la situación de abandono y miseria de las cárceles de mujeres, igual que un día había hecho con la Inclusa, nos propuso la creación de la Asociación de Presas de la Galera. Igual que entonces, María Francisca lo consiguió. Enseñábamos a las reclusas algunos oficios que les permitían conseguir ingresos. La Junta de Damas se encargó de las presas de la galera. Pensaron en la conveniencia de enseñarles oficios, para lo cual visitaron la galera, hablaron con las presas cuando fue necesario y organizaron todo lo preciso para que aprendieran un oficio que les permitiera, cuando estuvieran en libertad, obtener un trabajo y vivir dignamente. Pensaron también en la conveniencia de organizar un asilo que acogiera a las madres solteras, a las embarazadas solteras, que corrieran peligro de ni siquiera depositar su hijo en el torno de la galera. Hubo rumores en Madrid de que era preciso dar nombres de los padres y otra información, y esto retrajo a algunas personas a dejar a sus hijos en el torno. También las damas dieron con esto ejemplo que fue seguido en otros lugares de España y se anticiparon a iniciativas análogas de otros países. Y hay que decir, claro, que fueron el antecedente estas actividades de las damas de lo que luego en el siglo XIX hicieron Concepción Arenal y Vitoria Kent. Avanzábamos hacia el final del XVIII. El siglo llamado de las luces se extinguía poco a poco. Algunas mujeres intentamos participar en la historia de estos años. Habíamos sido más afortunadas que las de otras épocas porque, aunque con muchas reservas y limitaciones, pudimos franquear puertas de una sociedad en la que las mujeres no significábamos nada. Una sociedad jerarquizada que había empezado a experimentar una esperanzadora transformación. Doña Josefa Mar tenía razón en tener esperanzas respecto a lo que se estaba consiguiendo las mujeres en el siglo XVIII. No vivió lo suficiente para ver lo que ocurrió en el XIX, donde el retroceso en todos los campos de las mujeres fue impresionante, a partir sobre todo de la Revolución Francesa, y no solo en Francia, sino en toda Europa. En Francia sabemos cómo acabaron todas las revolucionarias o reformistas, en la guillotina o en prisión, y en toda Europa es sintomático, por ejemplo, que todavía en 1900, en el paso de siglo, tenemos investigaciones ahora impresionantes de cómo las mujeres inglesas tienen que conquistar el espacio público de la ciudad, el derecho a andar por las calles sin ser tratadas de mujeres de mala vida,
Y eso, curiosamente, se consigue a lo largo de todo ese siglo de revolución industrial, de desarrollo comercial, de incipiente sociedad de consumo, cuando se crean los grandes almacenes, donde las damas compradoras y las chicas vendedoras acuden y tienen y conquistan el derecho a ver escaparates, a pasear por las calles. Naturalmente eso unido a una lucha importante en los campos de educación, de formación, de trabajo, un mercado de trabajo que ha cambiado radicalmente. Eso sí le hubiera gustado a doña Josefa Mar. El miedo a las ideas revolucionarias nos convirtió a todos los que creíamos en la Ilustración en elementos sospechosos. Primero nos calificaron de forma despectiva como afrancesados, más tarde como peligrosos enemigos del país. Después la persecución, la cárcel, el exilio. La condesa de Montijo, mi querida y admirada María Francisca, más de 17 años al frente de la Junta de Damas, más de 17 años entregada en cuerpo y alma a los demás, fue condenada al exilio. Se retiró a sus tierras de Logroño. A los 3 años moría la condesa de Montijo, la mujer más valiente de nuestro tiempo. Nadie se acordó de ella. Solo Jovellanos escribió: murió la incomparable condesa de Montijo, la mejor mujer que conocí en España, la amiga de 20 años, siempre activa y constante en sus oficios. ¿Qué otro consuelo que la certeza de que gozará en el seno del Criador del premio de una virtud que el mundo no acierta a conocer ni es capaz de recompensar? También Jovellanos conocería el desgarro del exilio. Eran malos tiempos para todos. La condesa duquesa de Benavente, María Josefa Alfonso, se había quedado viuda a comienzos de 1808. Los primeros meses de guerra los pasó en Madrid y se dedicó a cuidar heridos y a socorrer a todos los pobres que acudían a su casa de la Cuesta de la Vega. María Josefa era fuerte y animosa. Saldría adelante como siempre lo había hecho. Ella seleccionaba el lado positivo de la vida, aquel que le infundía energía. Y yo sabría encontrar fuerzas para seguir viviendo. Cuando aún no había logrado sobreponerme al horror que siempre entraña una guerra, cuando al sentimiento de orgullo por ser miembro de la comunidad zaragozana se unía el de impotencia al ver la ciudad en manos de los franceses, cuando la enfermedad y la muerte, el hambre y la desolación no te permitían llorar, cuando aún no había logrado superar esta experiencia, una noticia me hundió en la más profunda desesperación. Creía que mi corazón estaba inmunizado después de lo vivido en los sitios, pero me equivocaba. Jamás conocemos el límite de nuestros sentimientos. La noticia llegaba de América. Mi hijo Felipe, que desempeñaba el cargo de oidor de la audiencia de Quito, había muerto a manos de los insurgentes. Era mi único hijo. Pasaron los años. En mí se hizo realidad la frase de Séneca: el primer acuerdo entre el amor y la razón es el sentir la ausencia y no manifestarla. El trabajo me había ayudado a sobrevivir.
Siempre creí que la cultura proporcionaba felicidad. Ahora puedo afirmarlo. Gracias a los libros, mi soledad es más llevadera. En la vejez, enferma, sola y sin medios económicos, Josefa Amari Borbón vivió amparada por la beneficencia. Aquí, en este sanatorio de Nuestra Señora de Gracia, discurrieron los últimos días de su vida. Murió en 1833. Tenía 90 años. Murió en el anonimato. Sus restos descansan hoy en una fosa común del cementerio de Nuestra Señora de Gracia. Aquí fueron trasladados junto a los de aquellas personas enterradas en el antiguo cementerio que se encontraba al lado del hospital. Ninguna lápida con su nombre, pero poco importa. Josefa Amari Borbón no ha sido olvidada. Su recuerdo permanece vivo en Zaragoza y de forma especial en la memoria de las mujeres.